Te cuento que el 70% de la superficie de la Tierra es agua. El 96.5% es agua salada y tan solo un 3% es dulce, cantidad de la que solo es consumible un 1%. Bueno, hoy me siento yo especialmente complacida, porque yo ni sé cómo voy a presentar a Geo, porque yo a Geo lo adoro, simplemente no lo puedo presentar, es sacerdote. Tú no sabías, él es sacerdote de Yoruba, ¿verdad? Pero también es un estudioso de nuestra cultura, de nuestra costumbre, es una persona que ha podido llevar el nombre de nuestro país en alto, yo me siento verdaderamente orgullosa de ser dominicana y privilegiada de tener a Geo de este lado y que sea además de mi corazón y que qué bueno que estás aquí. Geo, bienvenido. Se me fue. Sí, parece que tiene... Bien hallada siempre. Llegó. Todo para mí, el hecho de estar aquí con ustedes es un gran honor, un privilegio. Así que muy contento. El privilegio es mutuo, porque sabemos que compartir contigo, que es realmente una biblioteca ambulante, eres tú, porque tú tienes una cabeza sobre todo de lo que es todo lo referente a República Dominicana y también con todas esas contribuciones positivas que tú has hecho para en favor de nosotros los dominicanos. Eso no tiene precio y de verdad que te valoramos muchísimo. En este día habíamos preparado un tema muy interesante que es sobre la religiosidad popular de la República Dominicana, porque está como tan unida a otras religiones, porque antes República Dominicana era, no sé si todavía es así, tú me corregirás, un 50% más o menos era católica, hoy no se sabe. Háblanos de eso, de la religiosidad popular dominicana, ¿qué es? Fíjate, se ha utilizado el concepto de religiosidad popular como una forma de ponerle un nombre a toda una serie de prácticas ancestrales prácticamente desde el mismo inicio del encuentro de las culturas, que ha sido motivado pues por la mezcla de lo indígena, lo europeo y lo africano. Hubo un primer contacto indígena europeo que por las formas de trabajo, pero también por la explosión de cuando se unieron esas enfermedades europeas con las americanas. Cuando aquí llega esa gripe europea que no existía, inmensas poblaciones se fueron. Cuando se mezcló la viruela europea con la viruela americana, eso fue terrible. Aparte de que al tener el cambio de las formas de producción y de vida para las naciones indígenas, en un momento dado, pues, por la alta explotación de producción, también eso contribuyó muchísimo a que se diezmara la población. Y en el Caribe, que fue, digamos, el sitio de experimento para Europa, fue devastador. Pero también lo fue en tierra firme, en el continente, desde el norte, centro y Sudamérica. O sea, se siguen encontrando cantidad de ciudades inmensas diezmadas por las enfermedades. Ahí se produce un primer proceso religioso. Y, por ejemplo, en el mundo andino
hay la concepción, por ejemplo, de que existen 3 Pachamamas. Una primera Pachamama ancestral, que es la del inicio de la vida y la tierra. Esa segunda Pachamama pues se manifiesta de manera espiritual en las formas de rituales que hacen las naciones amerindias y entregas de los famosos pagos a la madre tierra para agradecer la bondad en la producción pues de los alimentos y de la vida misma. Pero hay una tercera Pachamama que es la Virgen María, la madre de Jesucristo nuestro Señor. Y eso lo encontramos en el mundo andino actualmente. Ese proceso, al ser tan rápidamente desaparecidas en términos de su identidad, las culturas amerindias, e integrarse a la europea, que nos lleva en un momento a decir, no, porque desaparece la cultura indígena, la raza. Todavía se utilizaba el concepto de la raza. No es así. Se asimiló y en un estudio muy profundo que acaba de hacerse con National Geographic, resulta que la nación dominicana tiene en sus habitantes un componente que puede llegar hasta un 13% de elemento amerindio. Todos, blanco, rubio, de ojos azules, mulatos, negros, todos tienen 1% amerindio. Cuando llegan las naciones africanas, en un momento dado, estamos en tiempos de la contrarreforma, se busca la presencia de los santos y se le da los nombres a las personas de los santos para que ese santo se convierta en un mediador entre esa persona, el santo, y el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cosa que con el Concilio Vaticano II pues ya queda en otra acción, porque ya muchos santos dejan de ser santos para que las devociones cambien y simplemente se trabaje con Jesucristo como Salvador y único en la tradición cristiana. Pero el primer proceso cultural africano europeo tiene un prólogo. Y ese prólogo es primero la aceptación de las diferentes culturas africanas que se tienen que poner de acuerdo entre ellas. Porque una cultura yoruba es totalmente diferente a una cultura como Angola. Uno trabaja con espíritus de difuntos, el otro trabaja con ancestros. Entonces ellas tienen que ponerse primero, y ese es el primer proceso de sincretismo para mí. Y es lo que encontramos en esta forma religiosa de que te dicen, no, porque Ogún Balenyo es Congo. No, Ogún Balenyo es Radá. No, es Petró. No. Lo que pasa es que cada una de esas naciones adoró a Ogún Balenyo de la forma que lo hacía en su cultura tradicional. Y como cada uno pasó a ser una de las 21 divisiones, de las 21 naciones que conforman esa unidad conceptual que se le llama vudú, que se le llama religiones, si no quieren utilizar el concepto africano de vudú, que quiere decir genio, espíritu. Vudú no es algo satánico. No.
Esto no tiene que ver, en África no existía el satanismo. El satanismo quien lo lleva a África son los sacerdotes católicos, cuando llegan a evangelizar a África. Y por ejemplo, cuando esos sacerdotes católicos llegan a la parte del Congo, Jesucristo es rápidamente aceptado como gran figura, porque es un muerto deificado. Resulta que el Hijo de Dios se manifiesta materialmente en el plano material en la tierra. Tiene una vida, pasión y muerte que es bellísima en términos de enseñanza y de mística para la vida misma. Es juzgado, golpeado, apaleado, azotado con un látigo de múltiples brazos, con terminales metálicos y de huesos y piedras en la punta para desgarrar aún más la piel. Le ponen una corona de espinas y lo nombran rey del mundo. En el viaje al Calvario, al Gólgota. Gólgota quiere decir calavera. En la tradición judeocristiana ahí es donde está el cráneo de Adán, porque ahí fue donde estuvo enterrado Adán, o está todavía. Y es crucificado, que es, digamos, la forma más vergonzosa en términos de muerte que podía tener el Imperio Romano. En un momento, él en su agonía dice que tiene sed y le dan a beber vinagre. Esa es una situación también a todos los crucificados. En un momento se le daba vinagre, porque el vinagre por su fuerza de sabor hacía que reanimaba, y ya se estaba muy cerca del periodo de la muerte. Al tener esa reanimación había una activación de todo su organismo y fallecía más rápidamente. Wow. Y finalmente San Longinos, que en ese momento era Longinos, un centurión romano, le da un lanzazo ante la angustia de los apóstoles y de María y todas las personas, la Virgen María y de todas las personas, porque creían que Jesús no había muerto. Y Longinos le decía, él ya ha muerto. No, él está sufriendo. Entonces él dijo, bueno, pues déjame ver y le voy a dar un lanzazo, a ver. Y cuando le dio el lanzazo, salió un chorro muy grande de sangre y agua que le cayó en la cara a Longinos. Longinos era bastante invidente, y esa sangre y esa agua produce el primer milagro después de fallecido nuestro Señor Jesucristo. Le devuelve la visión a Longinos. Son cosas muy sutiles, y esa sangre llega en la tierra y se cuela hasta el fondo de la tierra, y cuando llega le cae arriba al cráneo de Adán para el símbolo del perdón de los pecados. Entonces todo ese cristianismo con esa gran cantidad de santos que lo ponen como nombre tutelar en términos del espíritu de cada persona, pues eso desaparece. Y en un momento dado, pues desaparecen cantidad de santos. San Jorge ya no es santo. San Cristóbal ya no es santo. Entre otros. Yeah. Entonces es muy difícil porque se pierde también parte. San Lázaro ya no es santo. Parte de nuestra historia y de nuestra cultura. No olvidemos que la cultura occidental está construida en base a la tradición de la iglesia. La iglesia fue el gran elemento educador. Las fachadas en el románico y en parte del gótico, lo que tenían las esculturas era la historia de
vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, como una forma de enseñanza de las Santas Escrituras. Entonces, al llegar a estas culturas africanas... Por aquí están preguntando. Por ¿sí? aquí están preguntando que por qué ya no son santos. ¿Ya? Por aquí me preguntan que por qué ya San Cristóbal y demás ya no son santos. Porque dijeron que no eran santos. La iglesia lo decidió en un concilio. Sin embargo, la fe donde esos santos están muy arraigados se ha mantenido. Yo, por ejemplo, estuve en Cusco en la fiesta del Corpus Christi y es impresionante la tradición cusqueña cuando salen de todas esas iglesias, todos estos santos, tallas coloniales, barrocas de muchos de estos santos, que en un momento ya no son santos, sin embargo la tradición sigue. Sí. Entonces se produce un proceso en la de que el esclavizado africano ve en los símbolos y vestiduras de los santos europeos las imágenes de, digamos, su santo africano. Entonces, por eso, la tradición de vudú dominicano y de prácticamente todas las religiones criollas de todo el continente americano, están los atributos de origen africano, están, por ejemplo, las piedras o los objetos de adoración, pero en el plano espiritual está el santo cristiano. Y, por ejemplo, para ser un buen buduista tienes que ser un buen cristiano. Y están muy ligados. Cuando hay una situación muy fuerte en la que te mandan a ir a la iglesia católica a realizar una serie de misas y prenderle velas a los santos, lo que se está poniendo es ese santo africano, esa entidad africana bajo la protección espiritual del santo cristiano. Increíble. Entonces, Ana lo que pasa Mirta, es que el tiempo se nos agotó. lo que pasa es que sucede que no estudiamos a fondo las situaciones culturales en la forma que se mueve. Las antiguas Salve Regina que se tocaban en las iglesias en latín con laúdes, guitarras de la época, se convierten en la salve criolla que bailamos en la fiesta con tambores. Bueno, Geo, la verdad, Geo, es que nosotros necesitamos Está demasiado interesante. Yo sé que nuestros amigos televidentes que nos han pedido el tema van a querer mucho más. Así que te voy a comprometer públicamente para que nos acepte una invitación a una segunda parte. ¿Te parece? Wow. Claro. Yo encantado, claro que sí, con muchísimo gusto. Ay, Geo. Sí, de verdad, La que verdad sí. es que ha sido muy interesante. De verdad que gracias, Geo. Por aquí había una joven que dejó hasta una pregunta para la próxima vez, porque Perfecto. de verdad que ha sido bastante interesante este tema. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Y ya muy pronto ya le contactaremos de nuevo. Gracias, Geo. Señor Gracias a director, ustedes. vamos a la pausa. Bendiciones y buena salud.